Y el arte no podía faltar en nuestros últimos días de café y té. Nuestra amiga Conchi Álvarez, desde la Galería Estoa del Puerto Deportivo de Estepona, nos trae esa pincelada de arte. Buenas tardes, Conchi. Buenas tardes, María José. Bueno, vamos a hablar hoy de un cuadro en concreto. Pues sí, vamos a hablar de un cuadro que seguramente todo el mundo conoce, ha sido reproducido hasta la saciedad, y que es el Matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Ah, bueno, porque ya hablamos una vez de un cuadro en concreto que fue el Jardín de las Delicias, ¿te acuerdas? Del Bosco, sí. Del Bosco, por el 500 aniversario que se cumple este año. Exactamente, y de hecho está la exposición ahora mismo funcionando en el Museo del Prado en Madrid. En Madrid. Pero recordando que ese cuadro que analizamos está siempre en el Prado en Madrid. Siempre. El que vamos a analizar hoy está en Londres, que ya nos pilla un poco lejos y ahora también un poquito más complicado desde que ya no pertenece a la Unión Europea. Exactamente. Pero bueno, vamos a analizarlo aquí en Café y Té. Es un cuadro muy conocido que era español, o estaba en España. Exactamente. Sí, estuvo en España durante mucho tiempo porque es un cuadro que perteneció a la corona española. Fue un regalo que hizo el embajador español en los Países Bajos, que es de donde se pintó el cuadro, y a la pintura a la que pertenece, pertenece a la pintura flamenca. Entonces fue adquirido por el embajador español de los Reyes Católicos en los Países Bajos, y se lo regaló a Margarita de Austria, que era la hermana de Felipe el Hermoso, el yerno de los Reyes Católicos. Como la gente ha visto la serie Isabel, lo tiene seguramente súper claro. Es decir, Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, casó con Felipe el Hermoso, y Felipe el Hermoso, su hermana, era esta tal Margarita. Entonces, por ahí, por Margarita de Austria, que le regaló el cuadro el embajador español en los Países Bajos, pasa a manos de Margarita. Margarita deja como heredero universal a su sobrino Carlos I de España, y entonces es ahí cuando pasa ya Felipe II, etcétera, y se mantiene en España hasta que llega, aquí tenemos el cuadro, hasta que llega la invasión napoleónica y los franceses lo requisaron, lo robaron, Se lo llevaban, y entonces tuvieron una escaramuza con los ingleses, ya muy cerca de la frontera con Francia. Ella embarazada está en este cuadro. Bueno, ahora lo vamos a ver. Vale. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, al final los ingleses vencieron a los franceses, se quedaron con las obras, no las devolvieron, y por eso la obra está actualmente en la National Gallery, que lo compró a un particular en el siglo XIX. Bueno, pues este es el cuadro del Matrimonio Arnolfini. Es un matrimonio de burgueses que vivían en Flandes. El origen de ambos era italiano, ambos eran de Italia. Si echamos un vistazo al cuadro, vemos que están en un interior, es de día, entra luz por la ventana, que está al lado del varón, y vemos que es una estancia en la que a la derecha, junto a ella, hay una cama. Hay una cama, entonces podíamos pensar, uy, están en el dormitorio. Es que la costumbre de la época era tener en el salón una cama. Bueno, porque eran muy flojos. Pues no. Para echarse siestecitas. No, es que a veces recibían, si estaban enfermos o tal, recibían a la gente en la cama. Directamente. Y cuando las parturientas acababan de dar a luz, pues también estaban ahí en la cama, recibían las visitas, entonces era algo común, o sea que no es el dormitorio. En el salón una cama era normal. Ahora igual que es normal un sofá, y había una cama. Exactamente, entonces vemos que durante el día se recogen las cortinas, están recogidas, tiene dosel, y por la noche se volvían a poner, y entonces era como un cuarto dentro del cuarto. Claro. Vemos que lo primero que observamos es que el cuadro está como muy bien organizado. Si dividimos en dos, en una vertical por el centro, un eje central de simetría, vemos que hay dos mitades muy bien compensadas. A la izquierda está él, a la derecha está ella, todo como muy equilibrado. Después, otra cosa que vemos es que es un cuadro muy minucioso, que está al detalle, muy realista. De hecho, pertenece al realismo simbólico de la pintura flamenca. La pintura flamenca está encuadrado, esta obra concretamente es del año 1434, siglo XV, final de la Edad Media, ya casi camino del Renacimiento, estamos ahí en esa fase de transición. El artista, Jan van Eyck, era un afamado pintor, obtuvo muchísimos honores en su día, porque aquí se ve la
capacidad de precisión en el dibujo, la capacidad para pintar los detalles, que lo vamos a ir viendo, varios de los detalles, y en el uso del color. Es importante reseñar que él y su hermano son los que llevaron a las más altas cotas de perfección la pintura al óleo. Durante la Edad Media se había pintado con otra técnica, con la pintura al temple, y allí en los Países Bajos es cuando se desarrolla la pintura al óleo, que sabemos que es la reina, sigue siendo la reina de las técnicas pictóricas. Entonces podemos empezar con los detalles para ir analizando. Entonces el óleo da unas calidades, aquí lo vemos. Bueno, este es un detalle de él, el señor Arnolfini. Por cierto, se llaman ambos Juan y Juana, o sea que hoy sería su santo. Bueno. Y bueno, aquí vemos la ventana, se ve un poquito del paisaje exterior. En la parte superior de la ventana vemos que hay vidrieras. Las vidrieras eran tremendamente caras. En el cuadro hay continuamente elementos que nos muestran que estos dos burgueses eran riquísimos, muy ricos. Sí. Él era un comerciante y banquero afamado. Él procedía de Lucca, en Italia, y estaba instalado en Brujas. El matrimonio vivía en Brujas, esta ciudad de los Países Bajos, que era una ciudad muy boyante en el tema económico. Tenía un comercio increíble con los países escandinavos, con Oriente, con los países del sur, y todos esos elementos nos van a aparecer. Veamos que él lleva una túnica que está forrada en marta cibelina. Eso habla del comercio con los países escandinavos, y además era un producto carísimo, carísimo. Claro. Luego vemos que tiene la mano derecha levantada y es una mano muy fina. Evidentemente no es un trabajador manual. No ha trabajado mucho. Este hombre el arado no lo ha tocado. Y claro, se dedicaba a la banca. De hecho, había una colonia de comerciantes italianos que estaban afincados en Brujas y que solían visitar a un tal de Burse. Y de Burse viene la palabra bolsa, porque iban allí y ahí es donde trapicheaban con las acciones de la época, con el comercio de la época. A la derecha luego vemos un poquito de la lámpara, que es una araña de bronce espectacular. Se hacían en los Países Bajos, tenían una artesanía de productos de lujo impresionante, tanto en materia textil como productos de bronce, oro, joyas, era impresionante, exportaban a toda Europa. Y luego volveremos sobre esta lámpara. Podemos pasar al siguiente detalle para que veamos cómo va cambiando. Ahora vemos ella. Ella también se nota, bueno, ella, vamos a ver, lleva una túnica maravillosa de color verde, que es el color esperanza, porque en el ejemplo que hemos visto vemos a una pareja. Al final, después de los estudios que han realizado los expertos, han llegado a la conclusión que lo que aquí se está pintando es el contrato de matrimonio. O sea, es una pintura de la celebración del matrimonio de estas dos personas. Ella se llamaba Juana, como hemos dicho, Juana Cenami. Ella había nacido en París, de una familia acaudalada, una familia rica. Recordemos, en aquella época la gente no se solía casar por amor, si eran ricos. Eran contratos. Efectivamente, es decir, ¿y tú qué me vas a dar? ¿Y tú qué pones? Era así, en las familias nobles y en los burgueses también. Ellos son familia muy rica y aquí está mostrando, ella lleva en la túnica, fíjate que los bordes son de armiño, que era carísimo. Lleva el tocado, lleva unos bordados y unos encajes que se hacían concretamente en los Países Bajos y se exportaban a toda Europa. Todas las casas reales europeas llevaban este tipo de productos preciados. Detrás de ella podemos atisbar, a la izquierda, que está el cabecero de la cama, que vemos que es de madera. Ay, sí. Y tiene motivos todavía góticos, labrados. Efectivamente, esto habla de una artesanía cara, una ebanistería cara. Y es una pena, no he encontrado una foto mejor, porque en la parte más a la izquierda hay un resalte, en resalte al final, culminando el respaldo de la cama, el cabecero, está una figura de Santa Bárbara, que es la patrona de los partos, de los embarazos. Ah, claro. Entonces, tú dijiste muy acertadamente que ella aparecía como embarazada.
no está embarazada, porque es el contrato de matrimonio. Claro, entonces... Entonces es el deseo, la propiciación de que ella se quede embarazada, porque en aquella época, este cuadro nos viene muy bien para recordar cómo eran los matrimonios en aquella época. En aquella época solo era necesario, aquí lo vemos, solo era necesario esto que vemos delante. Realmente los dos esposos hacían un juramento y ya estaban casados. Entonces será posteriormente en el Concilio de Trento, en 1563, cuando se decida que al menos hará falta un sacerdote y 2 testigos. Claro. Porque claro, luego llegaba algún cara y decía que yo no me he casado. ¿Cómo que yo me he casado contigo? A ver, que lo diga alguien. Testigos. No. Bueno, pues en este cuadro sí que hay testigos, como vamos a ver en los siguientes detalles. Vamos a pasar a ver otro de la... Bueno, aquí en este detalle está al lado de él, estamos en la ventana, y aparecen unas naranjas. Evidentemente en los Países Bajos no se daban las naranjas, con lo cual es un producto mediterráneo de importación carísimo, carísimo. Pero tiene otro significado. Aquí representa la fruta, representa el paraíso, la inocencia, el sin pecado. El sin pecado antes de perderlo con el pecado mortal, con el pecado original en el paraíso. Entonces es un deseo de que sea una unión sin mácula. Por desgracia, esto no fue así. Ella nunca llegó a tener hijos, aunque toda esta propiciación, sabemos que ella no tuvo hijos, y él sabemos que le fue infiel. Era un adúltero de tomo y lomo. Así que, bueno, aunque había muchos buenos deseos aquí, pero se quedaron en buenos deseos. En buenos deseos. Vamos con más detalles. Exactamente, del cuadro. Vamos a ver el siguiente detalle. A ver, la lámpara. La lámpara. Detalle importante. Fíjate qué bien están los brillos, qué preciosismo, qué ejecución primorosa. Pero atención, hemos dicho que era luz de día, estamos de día, y hay una vela encendida, solo una. Solo una. Solo una, y está encendida y no hace falta. Evidentemente todo el mundo puede entender que esto tiene un significado. Representa a Cristo. Ahí, presente. Exactamente. Y de hecho, en los matrimonios en aquella época, el marido llegaba hasta la ceremonia portando un cirio, que luego se llevaba hasta la casa y se mantenía encendido, y era la presencia de Cristo. Estamos hablando de matrimonios. Bueno, aquí vemos justamente a la Santa Bárbara, que está ahí. La vemos. Que claro, es decir, todos son elementos de la cama. Exactamente, todos son elementos, que aparece con un dragón, todos son elementos, claro, de mucho detallismo. Recordemos que la obra tiene 82 por 60 centímetros. Entonces, imaginemos cómo se pintaba esto, con pinceles de un pelito, muchos de los detalles. Es impresionante. Podemos ver el siguiente detalle. Bueno, el perrito. Aquí tenemos un perrito monísimo, el detalle del pelo, cuidadísimo, maravilloso. ¿Y qué significa el perrito? Claro, porque evidentemente, seguramente ya lo tendría, pero como animal de compañía, pero aquí tiene un significado simbólico. Representa la fidelidad. Durante toda la Edad Media se colocaba en la mujer, que no en el hombre, un perrito como significado de fidelidad. O sea, se exigía fidelidad para la mujer. En el hombre ya, que no. Se solía colocar un león, que era signo de fuerza y tal, pero en las mujeres era un perrito. Y de hecho, se conservan muchas tumbas en las que a los pies de ella hay un perrito, como diciendo, y fue fiel ella a su marido durante la vida. Que esto es claramente en el contrato matrimonial. Estamos viendo un contrato donde con imágenes se nos van diciendo todos los postulados. Pues que tú seas fiel, Juana, es lo que se está aquí diciendo. Eso por un lado. Vamos a ver que decías que había testigos en el cuadro. Exactamente, pasamos al siguiente detalle. Bueno, aquí quiero mostrar la alfombra que aparece ahí. Aquellos son los zuecos de ella, de color rojo, el rojo de la pasión, lo mismo que la cama. Una alfombra igual cara. Carísima, sabemos que provenía de Anatolia, era además hecha a mano, laboriosa, luego era un producto de superlujo. Es decir, todos son elementos para que se vea que son riquísimos. Era para mostrarse orgullosos de lo que habían adquirido. Vamos con los detalles. Aquí está, bueno, ahí el espejo, el ahí espejo. lo tenemos, es un espejo cóncavo. Creemos que es la primera vez que se utiliza este detalle del espejo dentro del cuadro. Pero atención, hemos dicho que este cuadro pasó a la corona española. En tiempos de Felipe IV estaba en el Palacio Real, en el Alcázar, y ahí estaba, ¿quién? Velázquez.
Velázquez, cuando pintó las Meninas, claramente se inspiró en este cuadro del matrimonio Arnolfini con su espejo, y él puso el espejo con los reyes reflejados, recordemos, en las Meninas. O sea es verdad. Claro, claro. Entonces, aquí tenemos un espejo. El espejo viene a medir en lo que es la tabla unos 10 centímetros. Veamos, el espejo en el marco lleva 10 escenas. Si podemos volver otra vez a la imagen del espejo, ahí está. 10 escenas de la Pasión de Cristo. Cada escena de esas circulares mide 1 centímetro y poco. Bueno, y está bien. Está impresionante. Y ahora, ¿qué aparece en el espejo? Pues los 2 testigos de la boda, efectivamente. Podemos uno vestido de azul, otro vestido de un tono rojizo. Y atención, en la parte superior del espejo vemos una inscripción, como la tendríamos en un documento notarial. Y es la firma del artista, que pone su nombre, Johannes van Eyck, fuit ik, no dijo fecit, que sería hizo, que sería lo normal, y luego la fecha, que viene debajo, sino fuit ik, que quiere decir estuvo aquí. Es decir, fui testigo de la boda. Él fue uno de los testigos y pintó el momento. Exactamente. Y luego vemos a la izquierda unas cuentas de un rosario. Solía ser un regalo que solían hacer los maridos a las mujeres, y también para que fuesen piadosas. Y bueno, ¿cómo da de sí este cuadro? Y yo sé que, Conchi, podríamos estar hablando muchísimo más de él. Pues sí, la pero verdad. Lo que refleja es un momento de la época, de la historia. Exactamente, de la pintura flamenca, de cómo ya se hacían maravillas, nada más y nada menos que a comienzos del siglo XV, y de cómo pues invitamos a todo el mundo a ir a los museos, a ver arte. Y a verlo con otros ojos. Exactamente, y a intentar un poco bucear y leer para enterarse, porque cuando te enteras te gusta más la obra. Claro, sin duda. a mí ya, por ejemplo, ya de otra manera iría a ver este cuadro y otros de la época flamenca, porque me fijaría más si la pareja o los personajes que representan el cuadro eran de acaudalados, no lo eran, claro. Por detalles que podíamos estar mirando. Totalmente. Y entonces aprovecho para decir a todos nuestros televidentes que este verano, el 29 de julio, les animo a que vayan y nos visiten en la Feria de Art Marbella, en nuestra vecina ciudad, una feria de arte contemporáneo. Ya es la segunda edición, muy prestigiosa. Esto va a estar allí. Esto va a estar allí y bueno, vamos a estar en un stand que enfrente vamos a tener originales de Picasso, de Tapies, de Barceló. A partir del 29. A partir del 29 nos vamos a codear con los más grandes artistas y nos gustaría estar arropados por todos los esteponeros, porque esto a Galería de Estepona va a estar allí entre galerías internacionales de nivel, así que invitamos a todos. Como no podremos recordarlo en Café y Té porque ya se termina, lo recordaremos en los informativos de esta casa. Estupendo. 29 de julio, anotemos la fecha, que justo casi un mes es lo que falta. Exactamente. Un poquito más de un mes. Conchi, gracias por acompañarnos toda la temporada. Un placer inmenso para mí. En septiembre volvemos aquí a Café y Té, ¿eh? Estaré encantadísima. Pues de nuevo, contaremos contigo. Gracias. Gracias, feliz verano. Gracias a ti igualmente. Nosotros nos despedimos, volvemos ya mañana, como siempre, a la misma hora, de nuevo aquí en nuestro Café y Té. Hasta mañana.